Voy a presentar mis armas al servicio de este ejército furioso y lo hago abriendo un nuevo frente que ha sido indicado y al que nos ha invitado Jorge de los Santos. En pasadas batallas estuvimos desarticulando el concepto de felicidad, algunos compañeros estuvieron viendo el concepto de obra de arte y yo lo que voy a hacer es pensar acerca de un elemento tan cotidiano que escuchamos tan a menudo como es estar en forma, mantener la forma o algo así como guardar la línea. Antes de afrontar esta batalla, me gustaría hacer un par de reflexiones previas. En primer lugar, me gustaría subrayar el hecho de que cuando estábamos hablando de la felicidad, por ejemplo, la felicidad no era el objetivo a batir, sino que era justamente el territorio en el que se libraba la batalla. Y era el territorio porque era un concepto que había sido ocupado dentro del marco ideológico dominante y de lo que se trataba es de hacer una crítica en el sentido griego del término, de krinein, de separar el grano de la paja, para ver exactamente qué era la felicidad frente al concepto usual en el que se había convertido y que manejamos equivocadamente hoy en día. Exactamente lo mismo ocurría con la obra de arte. La obra de arte no era algo así como el objetivo que había de ser destruido porque hacia él dirigiéramos las mirillas de nuestros misiles, cañones y flechas, sino que se trataba de recuperarlo. Bueno, pues lo mismo va a suceder con el concepto de estar en forma, guardar la forma o guardar la línea. Fíjense ustedes que normalmente escuchamos este tipo de formulaciones y estamos a la defensiva y justamente lo que pensamos es que hay que atacar, destruir, destrozar, aniquilar y borrar del mapa algo así como lo que tenga que ver con este estar en forma, porque lo asociamos con la imposición de un modelo externo, una imposición que normalmente está asociada a un modelo o un patrón de condición estética, de forma que encontraríamos algo así como un modelo que todos hemos de seguir y que dictamina exactamente cuál es la armonía, cuál es el peso ideal, cuál es nuestra forma perfecta, una forma externa, un elemento estético que repercute después en la salud interna. Esto lo dejo por ahí. En segundo lugar, la segunda reflexión que quería hacer antes de empezar a entender o hacer crítica, krinein, del concepto de estar en forma, también recordarles que lo dificultoso o lo complicado, lo difícil de estas batallas no es librarlas en sí mismas o ganar la batalla, sino que el enemigo a batir no es algo, no es alguien fácilmente localizable o identificable, de forma que estuviéramos en una especie de territorio, de campo de batalla, en el que hubiera dos ejércitos enfrentados. Antes bien, lo que estamos encontrando es que nuestra forma de proceder en realidad es una especie de guerra de guerrillas, porque el propio ámbito, el propio territorio, es aquel enemigo con el que tenemos que vérnoslas. De forma que el problema en sí mismo es el territorio, un territorio que tiene que ver con un marco ideológico dominante que ha fagocitado, que ha corrompido, que ha pervertido conceptos que inicialmente significaban otra cosa y que ahora pues no son presentados de otra, ¿no? De ahí las confusiones y las identificaciones de la felicidad con su simulacro, como veíamos en anteriores vídeos, también las confusiones y los intentos de recuperar lo que realmente significa el arte por parte de otros colegas en estos vídeos del Ejército Furioso, y también va a suceder exactamente lo mismo con el concepto de estar en forma, que inicialmente, y como ya les decía, lo interpretamos de una forma incluso a la defensiva, ¿no? De forma que estemos o no a favor de la cultura del mantenerse en forma, asociamos directamente la idea de que hay una especie de canon estético que tiene que ver con nuestra salud que se nos impone desde fuera. Hay varias cosas que habría que reflexionar acerca del concepto de forma. Por ejemplo, aunque habría que hacer muchas matizaciones, normalmente si hablamos de una forma que tiene que ver con un modelo o con un patrón, lo podríamos entender platónicamente justamente con este modelo perfecto al que todos debemos aspirar, ¿no? Les recuerdo,
por cierto, que forma para Platón se dice eidos, ¿no? Entonces, esta forma tenía que ver evidentemente con estas formas del mundo inteligible, pero que pueden ser reinterpretadas justamente como este patrón o modelo también inteligible, pero que ha de ser alcanzado, ¿no? No es algo nuestro, ¿no? Sino que tenemos que aspirar a alcanzar algo que está fuera de nosotros, pero que al mismo tiempo nos viene justamente impuesto desde fuera. Al ser un modelo perfecto, al ser un modelo que está asociado a una estética, a unas proporciones, a unos kilos, etcétera, 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 hay una continua frustración porque nunca podemos alcanzar o nunca se puede alcanzar este patrón externo, ¿no? Bueno, esto por lo que se refiere al concepto de forma. Fíjense que si entendemos la forma o la forma física, que es aquello que directamente asociamos con estar en forma, normalmente quien tiene mejor forma y por tanto también mejor aspecto físico suelen ser los atletas, ¿no? En este punto es cuando voy a intentar hacer una recuperación de conceptos clásicos de lo que significa estar en forma, de lo que significa ser un atleta. Fíjense ustedes que el concepto de atleta viene de un concepto griego que es aetla, que significa simplemente los esfuerzos, las fatigas o aquello que los hombres trataban de hacer trabajosamente. De forma que aquellos que se esforzaban, que sufrían las fatigas, lo que intentaban hacer era, en el ámbito de una competición, que en griego recibía el nombre de agón, se esforzaban para dejar puesto de manifiesto algo que era interno. Recuérdese que los atletas eran normalmente los mejores y en estas primeras competiciones, en esta primera competición, por ejemplo, en el agón de la Ilíada, ¿no? Lo que encontramos eran competiciones entre los mejores. Los mejores son justamente los aristoi, y los aristoi se caracterizan por tener algo especial, algo que los caracteriza de forma interna, una capacidad excelente que recibía el nombre de arete, es la arete de los aristoi. Y hay tantas arete, ¿no? Hay diferentes tipos de arete. No podemos identificar entonces que hay una especie de patrón externo, de imposición externa, sino antes bien son elementos característicos intrínsecos al sujeto mismo y que quedan puestos de manifiesto en el curso de la competición. Y precisamente por ello, como hay diferentes concursos, diferentes competiciones, cada hombre tiene su arete concreta. No hay este elemento de arete. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Entonces lo que encontramos es que un elemento interno, característico y único de un sujeto, a través de estas competiciones, era puesto de manifiesto, de forma que se veía un aspecto visible. Un aspecto visible que inicialmente en el pensamiento griego y antes de la reformulación que puede hacer Platón, que tiene que ver con este elemento inteligible, se denominaba justamente eidos. Eidos es el aspecto visible de algo, ¿no? De ahí el origen también etimológico, que es el del verbo idein, que es simplemente ver, ¿no? Algo que se ve con los ojos. ¿Pero qué es lo que se ve con los ojos? Lo que se ve con los ojos ¿es el trabajo por intento de alcanzar este modelo de imposición externa? No. Lo que se ve con los ojos, el eidos que se ve, es el reflejo externo de una excelencia interna que es la arete. Así que lo que trata de hacer el atleta no es mostrar, no es alcanzar, como les decía, este modelo a seguir, sino mostrar realmente quién es de forma interna, de forma que con su esfuerzo emerge un aspecto, pero un aspecto que ya no es un aspecto físico, sino un aspecto interno que queda puesto de manifiesto. Ese aspecto visible, en griego, antes de Platón, como les decía, que se dice eidos, es la excelencia, la arete, que va a ser entendida en el siglo V, por ejemplo, como virtud moral. Y esto es relevante por lo siguiente. Es muy importante tener en cuenta aquí que entonces este aspecto externo de los mejores estaba asociado a una concepción griega en el que lo bello estaba ligado también a lo bueno y lo bueno también estaba ligado justamente a un ámbito ontológico. Ya no se trataba simplemente de un elemento estético, sino que era un elemento ético, un elemento moral, un elemento ontológico, que dice lo que realmente
alguien es y que justamente por esta excelencia estaba asociado a lo que es bueno. Y esta bondad tenía que ver, por tanto, con una belleza externa que no era más que un reflejo de la belleza interior, ¿no? Y es este elemento el que me interesaría recuperar para desbrozar, limpiar el grano de la paja del concepto de estar en forma y recuperar otra forma de comprensión del estar en forma. Así, de lo que se trata en cierto sentido es de hacer una apología, de una recuperación de mantener la forma. ¿Qué significaría entonces? Estar en forma o mantener la forma no significaría otra cosa que cultivar aspectos interiores, elementos interiores que nos constituyen más allá de las proporciones, más allá de este canon de imposición externa, que tienen como efecto colateral una repercusión en lo visible, en la forma, en nuestra forma, ya no como un modelo inalcanzable, sino como un reflejo de lo que realmente somos, ¿no? Esta recuperación del concepto original de forma y de aspecto visible, eidos, implica por tanto que estar en forma no es otra cosa entonces que estar realizándose conforme a elementos característicos y únicos del sujeto, y por ello un sentirse bien en esta realización, que ya no tiene un superficial sentido estético, sino un profundo sentido ético. ¿Qué significa, como les decía antes, ¿Qué significa entonces sentirse bien con esta realización? No significa que nos sintamos bien porque físicamente nos veamos armoniosos, no significa sentirnos bien porque estamos alcanzando ese modelo, ese patrón externo a seguir, porque ya sabemos que no lo podemos alcanzar y que por tanto nos va a frustrar. Si nos sentimos bien en estar en forma, es porque en el fondo estamos cultivando algo de nosotros mismos. Y en este sentido me gustaría desvincularlo completamente de un aspecto meramente superficial, meramente estético, para recuperar un concepto que tiene que ver con una excelencia ontológica, con un elemento característico nuestro, con un elemento moral y un elemento ético. Estar en forma significaría entonces un realizarse internamente como sujetos independientemente de su consecuencia externa, realizarnos a nosotros mismos. Frente a un patrón, a una forma de imposición externa que todos tenemos que repetir, que sería la lectura tradicional del estar en forma o mantener la forma, habría entonces que reivindicar un elemento que ya no es el de un patrón, ya no es el de un modelo, sino el de sacar a colación, realizar, manifestar aquello que internamente y de forma única llevamos nosotros cada uno de forma interna, aquello que nos caracteriza. Eso es todo.